compañeros docentes, bienvenidos a un video más donde quiero compartirles que tenemos a un invitado especial. Él es el maestro Jesús Alejandro Báez Rodríguez. Él es licenciado en Historia y realizó 2 maestrías, una en Historiografía y la otra en Educación. Actualmente ha tomado diferentes cursos y talleres, pero también los imparte, y estos son afines a la historiografía, a la didáctica de la historia, y bueno, actualmente también trabaja como docente en el Instituto Asunción y en la Escuela Normal Superior de Querétaro, además de laborar en el INE. Maestro, bienvenido a su canal. Muchísimas gracias y bueno, como lo comentó, yo voy a hablar sobre todo cuestiones relacionadas con la didáctica de la historia, la enseñanza de la historia y algunas cuestiones relacionadas con cómo enseñar a partir de fuentes primarias. Yo les voy a hablar de estrategias relacionadas con el uso de fuentes primarias para la enseñanza de la historia en distintos niveles educativos. Esto tiene su base en varias teorías y metodologías de enseñanza de la historia. Algunas de las más conocidas son la educación histórica, por ejemplo, que surge en Canadá con Peter Seixas y Carla Peck, basados en otros planteamientos teórico-metodológicos como Weinberg en Estados Unidos o también Peter Lee en Inglaterra. También en el mundo de habla hispana tenemos algunos antecedentes como Joan Pagés y como Antoni Santisteban, quienes nos han dado luces para saber utilizar e incorporar el uso de fuentes primarias para la enseñanza de la historia, esto con la intención de integrar los conocimientos historiográficos profesionales y llevarlos al aula. Y aquí básicamente entonces es una serie de estrategias que tienen sus fundamentos teórico-metodológicos pero aplicados al mundo real dentro de nuestros salones de clases en distintos niveles educativos. La manera de llevar a cabo esto no es una receta terminada como tal, tenemos distintas maneras de llevarlo, distintas maneras de poder implementarlo y distintas estrategias. Yo les voy a hablar de una que se llama el desarrollo de habilidades de pensamiento histórico. El pensamiento histórico tiene su fundamento en lo que comentaba, que es el uso de fuentes primarias llevadas al aula de clases. Esto se ha implementado desde el nivel primaria, tercero de primaria, hasta el nivel superior y posgrado. Sobre todo, y que es una propuesta que yo desarrollé en mi tesis de maestría en educación, está relacionado con cómo incorporar estas fuentes. Yo le llamo la evaluación de fuentes primarias. La intención es que los estudiantes acudan a estas fuentes. Vamos a decir un ejemplo, yo quiero conocer algún aspecto sobre la Revolución Mexicana, la huelga de Cananea. Entonces yo como maestro puedo identificar varias fuentes, esas fuentes las llevo a los estudiantes, comentamos el contexto a partir de fuentes secundarias para que los estudiantes comprendan de qué vamos a hablar y una vez que ya se comprende el contexto empezamos a evaluar las fuentes primarias. ¿Cómo las evaluamos? Empezamos la identificación de la fuente, el origen, quién la escribió, cuándo la escribió, dónde se publicó, si se publicó en algún lugar. Una vez identificado el origen, pasamos al propósito, qué propósitos cumplió la fuente en su momento histórico, en su contexto, a quién iba dirigida, a qué sector social, qué intenciones de representación tenía sobre su propia época y qué intenciones de anticipación, que son conceptos historiográficos que incorporamos. Es decir, yo en mi propia época me proyecto hacia el futuro. ¿Qué estoy buscando yo al publicar, por ejemplo, una fuente? Entonces podemos, por ejemplo, analizar los puntos de las exigencias de los huelguistas de Cananea. ¿Qué están exigiendo? ¿Qué esperan ellos para su futuro inmediato? Y, por ejemplo, podemos comparar esa fuente con caricaturas políticas de la época que representen la huelga de Cananea. ¿Cuál fue el resultado de la huelga? ¿Qué está proyectando el caricaturista a partir de esa huelga? Los propósitos, las limitaciones de la fuente. Identificar las limitaciones implica, entre otras cosas, ver hasta dónde nos alcanza la fuente para conocer los aspectos de ese evento, de ese suceso histórico, y entonces, entre otras cosas, yo tendría que observar qué puedo y qué no puedo conocer a partir de esa fuente. Una vez que hago la evaluación de una fuente, realizo la evaluación de otra fuente, comparo y contrasto esas evaluaciones de fuentes y llego a una síntesis que sería la interpretación de las fuentes. Esto con la intención de que los estudiantes vayan construyendo su propio pensamiento histórico. El pensamiento histórico lo utiliza el historiador profesional para interpretar fuentes
Esto llevado al aula a partir de estrategias como la evaluación de fuentes, la comparación y contrastación de esas evaluaciones y la construcción de interpretación de fuentes es lo que llamamos el desarrollo de habilidades de pensamiento histórico y se puede llevar al aula. De hecho, es uno de los objetivos de la educación básica para enseñar historia, que el estudiante pueda desarrollar sus habilidades de pensamiento histórico utilizando fuentes primarias. No es algo novedoso, no es algo nuevo en el sentido de que ha existido desde hace mucho tiempo. Lo novedoso aquí estaría en que hay pocas maneras que se hayan ideado para poder implementar esta estrategia. Se ha teorizado mucho al respecto, pero pocas veces se ha llevado el planteamiento al aula, y esta es una recomendación que yo realizo en mi tesis de maestría con la intención de que de una manera un poco más concreta y clara las personas que enseñan historia puedan incorporar esto y que los estudiantes se hagan partícipes de la interpretación de la historia a partir de fuentes, tal como lo haría el historiador, como lo haría un detective histórico, que existen algunas propuestas para poder llevar esto al aula, les digo, desde tercero de primaria hasta el nivel posgrado. Obviamente hay que adaptar las estrategias, el tipo de fuentes a cada nivel educativo, pero con esta evaluación básica de fuentes se puede llevar pues prácticamente a todos los niveles de educación básica, media superior, superior y posgrado. Qué interesante estrategia nos acaba de compartir el maestro Alejandro Báez Rodríguez. Y bueno, maestros, todos los que imparten la asignatura de historia, aquí tienen un elemento fundamental para involucrar a sus estudiantes en este tipo de comprensión con fuentes primarias. Espero que les haya gustado. Y bueno, maestro, me gustaría que nos dijera de qué manera podemos conocer sus publicaciones, todas las investigaciones que ha hecho al respecto. Ok, muchísimas gracias por la invitación. Me pueden encontrar en mis redes sociales con mi nombre, Jesús Alejandro Báez Rodríguez, y también tengo un perfil en academia.edu. El perfil completo es en ensq.academia.edu/Alejandro Báez. Ahí se suben en formato PDF descargable gratis todo lo que se va publicando en distintos lugares, porque hay publicaciones que salen en los congresos, en memorias de congresos o libros colectivos de distintas universidades y demás, pero ahí en este perfil voy concentrando todas las publicaciones y ahí viene mucho sobre didáctica y enseñanza de la historia. Y también en mi canal de YouTube, que me encuentran igual con el nombre completo, Jesús Alejandro Báez Rodríguez. Ahí voy subiendo algunas de estas conferencias que doy o congresos en los que participo. Excelente. Maestros, pues no se pierdan y por favor consulten estos sitios, que es muy importante. Entre todos los docentes podemos colaborar para el mismo fin educativo. Y nuevamente, si te gustó este video, te invito a que compartas y le des like.